Capítulo 1. Un despertar incompleto. El sonido fue lo primero. No una voz. No un grito. No siquiera silencio. Era algo intermedio. Como si el mundo aún no decidiera existir. Carl abrió los ojos. La luz le golpeó débilmente, filtrándose a través de cortinas viejas. No era una luz cálida, era opaca, desgastada, como todo lo demás en aquella habitación. Parpadeó. Una vez. 2 veces. Respiró. Y en ese instante, lo entendió. No era su cuerpo. Sus dedos, pequeños. Torpes. Demasiado ligeros. Intentó moverse, pero la coordinación no respondió como esperaba. Su mente iba rápido, pero su cuerpo no la seguía. No habló. No porque no pudiera, sino porque no tenía sentido hacerlo. Observó. Ese fue su primer instinto. Siempre lo había sido. El techo tenía grietas. Viejo. Descuidado. Las paredes, de madera barata. El aire, ligeramente húmedo. El olor, una mezcla de polvo y medicina. Pobreza. No absoluta, pero cercana. Interesante. Memorias. Llegaron como fragmentos, no como un flujo continuo. Una vida anterior. Una personalidad ya formada. Un yo que no encajaba con ese cuerpo. No hubo pánico. No hubo confusión. Solo análisis. Reencarnación. No lo cuestionó. No lo rechazó. Solo lo aceptó, como un dato más. Movió lentamente la mano frente a su rostro. Temblor leve. Control deficiente. Pero funcional. Edad estimada, 6 años. Giró la cabeza. A su lado, una mujer dormía en una silla. Cabello desordenado. Rostro pálido. Respiración irregular. Su madre, probablemente. No lo sintió. Lo identificó. La puerta crujió. Un hombre entró. Paso pesado. Mirada cansada. Ropa sencilla, para alguien con cierto estatus. Se detuvo al verlo despierto. Carl, murmuró. Silencio. El hombre dudó. Se acercó un poco más, como si no estuviera seguro de qué hacer. Pensé que no despertarías hoy. Carl lo observó fijamente. Sin emoción. Sin reacción visible. Pero por dentro, figura de autoridad. Relación biológica. Alta probabilidad padre. Estado emocional. Fatiga, preocupación, y distancia. Carl abrió la boca. Su voz salió, débil. Padre. El hombre se tensó levemente. No por la palabra. Sino por el tono. Carl lo notó. Reacción interesante. El hombre asintió lentamente. Sí, soy yo. Se hizo un silencio incómodo. Carl no sonrió. No lloró. No mostró afecto. Solo lo miró, como si estuviera intentando entenderlo. Como si lo estuviera evaluando. Y eso fue suficiente para incomodar. El hombre apartó la mirada primero. Descansa. Aún estás débil. Mentira. No completa, pero sí parcial. Carl cerró los ojos. No porque necesitara descansar. Sino porque ya había visto suficiente. Por ahora. Oscuridad. Pero no vacío. Algo se movía. Dentro. No era dolor. No era energía. Era una sensación irregular. Como si algo intentara formarse, pero no pudiera. Poder. Intentó enfocarse. Fracaso. La sensación desapareció. Inestable. Abrió los ojos nuevamente. Esta vez, más lentamente. El mundo seguía ahí. Pero ahora, era suyo. No por derecho. No por destino. Sino porque, lo tomaría. Sus labios se movieron apenas. Un susurro inaudible. Interesante. Y por primera vez, una emoción apareció. No felicidad. No esperanza. Interés. Algo dentro de él, había despertado. Y no era humano. Fin del capítulo 1. Capítulo 2. La voz que no debería existir. El tiempo, avanzaba lento. Demasiado lento. Carl permanecía en la cama. No porque no pudiera levantarse. Sino porque aún no lo necesitaba. Observaba. Escuchaba. Aprendía. 3 días. Ese fue el tiempo que tardó en entender lo básico. Su cuerpo era débil, pero funcional. Su entorno, pobre. Su familia, irrelevante en el gran esquema y más importante,
Las personas eran predecibles. Una sirvienta entraba cada mañana. Mismos pasos, misma expresión, misma rutina. Sonreía, pero no era real. Fatiga. Obligación. Ligero desprecio. Carl no necesitaba preguntar. No necesitaba interactuar. Solo observar era suficiente. Porque él entendía algo que la mayoría ignoraba. Las personas siempre revelan más de lo que creen. Esa tarde, algo cambió. No fue un sonido. No fue una presencia física. Fue una interrupción. Como una grieta invisible en la realidad. Carl entrecerró los ojos. Y entonces, lo vio. Una pantalla. Flotando frente a él. Transparente, pero definida. Irreal, pero innegable. No reaccionó de inmediato. La observó. Panel de usuario nombre. Carl edad. 6. Estado. Inestable. Nivel. 1 habilidades. Ilusión, latente, silencio. No sorpresa. No emoción. Solo análisis. Interfaz desconocida. Sistema, externo. No físico. Extendió lentamente su mano. Intentó tocarla. Nada. Pero la pantalla reaccionó. Confirmación. Interacción detectada. Carl entrecerró ligeramente los ojos. Interesante. Pero entonces, llegas tarde. La voz. No provenía de ningún lugar. Y de todos al mismo tiempo. Suave. Femenina. Pero, no cálida. Carl no se movió. No buscó el origen. 3 días observando, sin intentar comunicarte conmigo. Eso es, raro. Silencio. Carl habló, sin cambiar su expresión. No tenía suficiente información. Un breve silencio. Y entonces, una risa. Ligera. Pero, con algo detrás. Ah, claro. El humano que analiza antes de reaccionar. Qué aburrido. La pantalla cambió. Por un instante, una silueta apareció. No completamente visible. Pero lo suficiente. Cabello largo. Flotando, como si no existiera gravedad. Ojos, imposibles de definir. Puedes llamarme, la diosa de la ilusión. Carl la observó. Fijamente. Entidad no humana. No hostil, pero tampoco confiable. ¿Sistema? Preguntó. Ella sonrió. No. Los sistemas son herramientas. Yo, no lo soy. Un pequeño silencio. Soy, lo que te observa. Y lo que te eligió. Carl no respondió de inmediato. Elegido. Hipótesis. Intervención externa en reencarnación. Propósito. La diosa inclinó ligeramente la cabeza. Eso depende de ti. Mentira. Parcial. Carl lo notó. Pero no lo señaló. Porque no era necesario. Tienes algo interesante, continuó ella. Una mente, que no encaja con este mundo. Y un vacío, que puede llenarse con muchas cosas. Silencio. O romperse. Carl cerró los ojos un segundo. No por debilidad. Por cálculo. Muéstrame, dijo. La diosa sonrió. Por fin. La pantalla cambió. Habilidad desbloqueada. Ilusión, nivel 1. Capacidad de alterar una percepción menor en un objetivo cercano. Limitaciones. Un objetivo breve duración. Alto desgaste mental. Carl abrió los ojos. Alterar percepción. En ese momento, la puerta se abrió. La misma sirvienta. Mismos pasos. Carl la observó. Objetivo. Sin moverse demasiado, sin hacer nada evidente, se concentró. Y por primera vez, sintió algo. Una ligera distorsión. Como si su mente tocara otra. La sirvienta se detuvo. Confusión. Miró hacia la esquina de la habitación. No había nada. Pero ella lo veía. Un sonido inexistente. Un movimiento que no estaba ahí. Carl no sonrió. Pero dentro, funciona. La ilusión duró apenas unos segundos. La sirvienta sacudió la cabeza. Debo estar cansada, y continuó su trabajo. Como si nada. Pero no fue nada. Carl lo sabía. Y la diosa también. Pequeño, pero elegante. No intentaste exagerar.
Solo, probar. Carl no respondió. Pero su mirada había cambiado. Ligeramente. Porque ahora, ya no estaba limitado a observar. Ahora podía intervenir. Y eso lo cambiaba todo. Fin del capítulo 2. Capítulo 3. La emoción que no es propia al mundo, seguía siendo el mismo. Pobre, lento, predecible. Pero Carl ya no lo era. Sentado junto a la ventana, observaba el exterior. El pueblo. Personas caminando, sin rumbo real. Rostros cansados. Movimientos mecánicos. Baja moral colectiva. No era una suposición. Era evidente. Este lugar está apagado. La voz de la diosa apareció, suave, casi aburrida. Un territorio débil crea emociones débiles. Y emociones débiles son fáciles de moldear. Carl no respondió. Porque ya lo había notado. Silencio. El viento entró por la ventana. Frío. Ligero. Y entonces, sin pensarlo demasiado, Carl tarareó. No una canción. No una melodía estructurada. Solo un sonido. Bajo. Suave. Casi inexistente. Pero tenía algo. Una intención. Una emoción. Tranquilidad. Nada ocurrió. Al menos, no de inmediato. Carl no se detuvo. Continuó. El sonido se mantuvo estable. Sin variaciones. Sin esfuerzo aparente. Y entonces, abajo, en el pueblo, una mujer que discutía, se detuvo. Un hombre que caminaba con prisa, redujo el paso. Un niño que lloraba, dejó de hacerlo. Silencio. No absoluto. Pero sí, diferente. Como si algo invisible hubiese pasado sobre ellos. Como una brisa emocional. Carl dejó de tararear. Todo volvió. Gradualmente. Las discusiones. El cansancio. La tensión. Pero algo había cambiado. Pequeño. Pero real. Carl entrecerró los ojos. No es una ilusión. No estaba creando algo falso. Estaba induciendo. La diosa habló. Oh, silencio breve. Esto no estaba planeado. Carl giró ligeramente la mirada. Explica. La silueta apareció débilmente. Esta vez, más clara. Sonreía. Pero no como antes. Esto, le interesaba. No alteraste percepción. No engañaste sentidos. No creaste una ilusión. Se inclinó ligeramente. Tocaste directamente, la emoción. Carl guardó silencio. Analizando. Tu voz, continuó ella, no es solo sonido. Es un medio. La pantalla apareció. Habilidad despertada, resonancia emocional, nivel 1. Tu voz transmite una emoción que afecta directamente a quienes la escuchan. Efecto. Influencia emocional leve en área amplia, 200 metros, limitaciones. Requiere intención emocional real. Efecto débil en individuos con alta resistencia mental. No controla acciones directamente. Carl observó la información. Amplio alcance. Bajo costo. Alta utilidad social. Más eficiente que ilusión. La diosa lo miraba fijamente. Esto es peligroso. No como advertencia. Como afirmación. Porque no se siente como manipulación. Se siente como si fuera suyo. Carl miró nuevamente hacia el pueblo. Personas normales. Vidas simples. Mentes abiertas. Fácil. Pero entonces, algo cruzó su mente. Una posibilidad. Y por primera vez, repitió el sonido. Pero esta vez, cambió la emoción. Levemente. No tranquilidad. Algo más oscuro. Ansiedad. El efecto fue más rápido. Una mujer miró detrás de sí. Un hombre frunció el ceño. Un grupo comenzó a murmurar. Nada grave. Pero suficiente. Carl se detuvo. Silencio. La diosa no habló de inmediato. Cuando lo hizo, su voz fue más baja. Ya lo entendiste. Carl no respondió. Porque sí. Ya lo había entendido. No necesitaba controlar cuerpos. No necesitaba crear ilusiones complejas. Si podía controlar cómo se sentían, podía controlar lo que harían después.
Y lo más importante, nadie lo sabría. Sus labios se movieron apenas. Un susurro. Eficiente. La diosa sonrió. Monstruo. No como insulto. Como reconocimiento. Carl no reaccionó. Pero en el fondo, algo encajó. Porque por primera vez desde que llegó a este mundo, había encontrado algo que realmente le pertenecía. Fin del capítulo 3. Capítulo 4. El murmullo antes del caos. El problema no apareció de golpe. Se acumuló. Como todo lo importante. Carl lo notó antes que nadie. No por información. Por comportamiento. La gente caminaba más rápido. Hablaba más bajo. Miraba más alrededor. Ansiedad colectiva en aumento. Desde la ventana, Carl observaba el pueblo. Pero esta vez, no era solo cansancio. Era tensión. La sirvienta entró más temprano de lo usual. Pasos rápidos. Respiración irregular. Joven Carl, hoy es mejor que no salga de la habitación. Silencio. Carl la miró. ¿Por qué? La mujer dudó. Error. No es nada importante, solo un pequeño problema en el pueblo. Mentira parcial. Carl no insistió. No era necesario. Porque ya había escuchado suficiente. Desde afuera, voces. No conversaciones. Discusión. Elevadas. Desordenadas. Carl se levantó de la cama. Su cuerpo aún era débil. Pero no inútil. Caminó hacia la ventana. Y miró. Un grupo. No grande. Pero suficiente. Campesinos. Rostros tensos. Y en el centro, un hombre bien vestido. Un recaudador. No tenemos más. Gritó alguien, ya dimos lo de este mes. El hombre respondió, frío. Las órdenes no cambian. Pagas, o se toma por la fuerza. Silencio breve. Luego, esto ya no es justo. Ahí está. El punto de ruptura. Carl observó sin parpadear. Conflicto económico. Desigualdad percibida. Autoridad sin legitimidad. Resultado predecible. Violencia. La diosa apareció, ligeramente más interesada que antes. ¿Qué harás? Carl no respondió. Porque aún no era momento de actuar. Primero, observación final. El grupo crecía. Más personas se acercaban. Murmullos. Acuerdos silenciosos. La emoción dominante ya no era cansancio. Era enojo. Peligroso. Carl entrecerró los ojos. El enojo une, pero también destruye control. Si esto escalaba, el territorio perdería más de lo que ya tenía. Y él, no lo permitiría. No por justicia. Por eficiencia. Cerró los ojos. Respiró. Y entonces, tarareó. Bajo. Suave. Pero esta vez, no eligió calma. Eligió algo más preciso. Duda. El efecto fue sutil. Pero inmediato. Un hombre levantó la mano para golpear, y dudó. Otro miró a su alrededor. Como si algo no encajara. Espera, el enojo no desapareció. Pero perdió fuerza. Se fragmentó. Y eso fue suficiente. Carl abrió los ojos. Primera fase. Dispersión emocional. La diosa lo observaba. No detuviste el conflicto. Carl respondió, tranquilo. Aún no. Y entonces, volvió a tararear. Esta vez, seguridad. No autoridad. No miedo. Seguridad. Uno de los aldeanos dio un paso al frente. Esto no tiene sentido. Si peleamos aquí, perdemos todos. Otro asintió. Podemos hablarlo, pero no así. El recaudador frunció el ceño. La situación se le escapaba. Pero no sabía por qué. El grupo ya no era una masa. Era individuos. Y los individuos piensan. Carl dejó de tararear. Silencio. El conflicto no desapareció. Pero cambió. De caos a negociación. Control recuperado. La diosa sonrió levemente. No los controlaste. Solo los empujaste. Carl no respondió. Porque esa era la idea. Miró al recaudador.
Elemento problemático. Miró al pueblo. Recurso. Y entonces, por primera vez, pensó en grande. No en sobrevivir. No en observar. Sino en algo más. Control del territorio. Sus labios se movieron apenas. Esto puede escalar. La diosa respondió. Y tú también. Carl no sonrió. Pero su mirada, ya no era la de alguien débil. Era la de alguien que, acababa de intervenir en el mundo. Sin ser visto. Sin ser detectado. Sin dejar rastro. Y eso, era mucho más peligroso que la fuerza. Fin del capítulo 4. Capítulo 5. Lo que el caos reclama, la calma, nunca fue real. Solo fue, retrasada. Carl lo supo en cuanto despertó. El ambiente había cambiado. Más pesado, más denso, más inestable. Desde temprano, los movimientos en la mansión eran distintos. Sirvientes corriendo, puertas abriéndose y cerrándose, susurros que ya no intentaban ocultarse. El conflicto no terminó. Se transformó. Carl caminó lentamente hacia la ventana. Su cuerpo aún no estaba completamente recuperado. Pero eso, ya no importaba. Miró hacia el pueblo. Y lo vio. No era discusión. Era división. Dos grupos. De un lado, aldeanos. Del otro, guardias, y el recaudador. Pero había algo más. Refuerzos. Otro noble. Un carruaje. Insignias que no pertenecían a este territorio. La diosa apareció, sin su tono juguetón habitual. Esto ya no es interno. Carl entrecerró los ojos. Intervención externa. Escalada forzada. El recaudador no había actuado solo. Había informado. Y ahora, alguien más grande había decidido intervenir. ¿Qué harán? Preguntó Carl. La respuesta llegó sola. Última advertencia. Gritó uno de los guardias, disuélvanse o se usará la fuerza. Silencio. Tenso. Inestable. Y entonces, no tenemos nada más que dar. El grito rompió todo. Una piedra voló. Golpe seco. Y el mundo cayó. Los guardias avanzaron. Golpes. Gritos. Caos. Carl observó. Sin moverse. Pero esta vez, no era cálculo frío. Era evaluación urgente. Esto ya no es controlable con mínima intervención. Cerró los ojos. Respiró. Y comenzó a tararear. Más fuerte que antes. Más claro. Emoción, autoridad. No propia. Construida. El efecto fue inmediato. Algunos se detuvieron. Otros dudaron. Pero no todos. Porque ahora, había demasiadas emociones en juego. Miedo, ira, desesperación. Y la resonancia, no podía dominarlas todas. Carl tensó ligeramente el ceño. Insuficiente. La diosa lo observaba. Estás llegando a tu límite. Carl no respondió. Pero no se detuvo. Cambió. La emoción. Esta vez, calma, forzada. Pero el efecto fue menor. El caos, ya había superado su influencia. Entonces, algo ocurrió. Un destello. Desde el carruaje. Alguien levantó la mano. No un guardia. Otra cosa. Un usuario. Magia. Carl lo sintió antes de entenderlo. Peligro. Pero no pudo moverse a tiempo. El ataque no iba dirigido al pueblo. Ni a los guardias. Iba hacia la mansión. Hacia la ventana. Hacia él. Un destello blanco. Silencioso. Preciso. Impacto. No hubo explosión. No hubo ruido. Solo, dolor. Agudo. Profundo. Directo. Carl cayó hacia atrás. Sus manos fueron inmediatamente a su rostro. Calor. Líquido. Oscuridad. No parcial. Total. Intentó abrir los ojos. Nada. Intentó enfocar. Nada. Intentó ver, nada. La diosa apareció de golpe. Por primera vez, sin control. ¿Qué? Silencio. Carl respiraba, irregular. Pero no gritó.
No entró en pánico. Pero su cuerpo temblaba. Pérdida sensorial. Daño directo. Órganos visuales comprometidos. La diosa susurró. Te atacaron. Karl habló. Bajo. Inestable. Lo sé. Silencio. Afuera, el caos continuaba. Pero ahora, Karl ya no podía verlo. Solo escucharlo. Gritos. Golpes. Desorden. Y en medio de todo eso, entendió algo. Algo importante. Algo peligroso. No soy el único. Su mano se apretó ligeramente. Sangre entre sus dedos. Pero su expresión no era de miedo. Era de comprensión. Y algo más. Algo oscuro. Interesante. La diosa lo miró. Y por primera vez, no sonrió. Porque esto no estaba en el plan. Y Karl acababa de perder algo importante. Pero a cambio, había ganado algo más. Conciencia. De que este mundo sí podía dañarlo. Y eso lo hacía real. Fin del capítulo 5.